Ya muchachos, vamos a empezar con la charla. Esta clase, como ustedes ya saben, está grabada. Entonces, vamos a hablar hoy día de lo que es el protocolo ERAS. ¿Ya? ¿Qué es el protocolo ERAS? El protocolo ERAS es un conjunto de medidas multidisciplinarias, tanto pre, intra y posoperatorias, que hacen de la recuperación de los pacientes sea más rápida. Y eso genera un ahorro inmenso tanto para el paciente como para los servicios de salud. Eso es el protocolo ERAS, ¿ya? Ese es un protocolo que ya se ha validado desde hace más de 10 años. Está validado en múltiples centros a nivel internacional, ¿ok? Todo empezó con este médico en los años 90, ya que crea el concepto del fast track surgery, ya. Eso quería decir, literalmente más o menos quiere decir cirugía rápida, algo así, ¿no? Que consistía en lograr disminuir el estrés quirúrgico, pero en esa época entendieron mal los cirujanos y lo que hacían era operar al paciente y darle de alta rápido, ¿no? Y lo que conllevó a los reingresos hospitalarios en gran cantidad. Entonces, de ahí que este término de fast track se modificó por el de recuperación acelerada de los pacientes, ¿no? Y ese concepto viene gracias a este médico que se llama Cuthbertson, ¿no? Que es el que introduce el término de estrés postquirúrgico, ¿no? El estrés postquirúrgico desde hace más de 70 años lo estudió bastante este doctor Cuthbertson, ¿ok? Entonces, de ahí se hace un trabajo, el 2002 hacen un trabajo para evaluar la, la mejora o lo que implicaba desde este concepto de hace 70 años con la recuperación rápida de los pacientes, ¿no? Entonces, la reducción de este estrés postquirúrgico lo que trajo fue menor morbilidad, menor mortalidad y mejores resultados, ¿ok? Este médico, Ken Fieron, y este otro médico en Londres iniciaron un grupo colaborativo para evaluar la recuperación rápida de los pacientes y el 2003 crean el grupo ERAS, estos dos médicos. ¿Ya? Y este médico de acá, Ken Firo, en Suecia, logra crear la sociedad ERAS e implementa en su hospital los protocolos ERAS. El hospital de Suecia fue el primer hospital en el mundo donde implementaron el protocolo ERAS, ¿ok? Y luego de eso se extendió en todo el mundo. Entonces, en Estados Unidos vieron que la aplicación de ese protocolo era tan efectiva que solamente se adhieren a esos protocolos y crean el manual de este protocolo, ¿ok? Y posteriormente ya el 2016 pasa eso. Ya la sociedad americana junto con la sociedad de ERAS crean el manual, ¿listo? Y en el 2016 también se hace el primer simposio en Argentina, donde participa Argentina, Colombia, México y Brasil, que son países que están algunos centros adheridos al protocolo ERAS. ¿Ok? Entonces, este protocolo ERAS, ¿qué hace? Este protocolo se ha evidenciado que en este protocolo ERAS ya, las tasas de infección, las dehiscencias de las anastomosis, las fallas cardíacas, las complicaciones cardiorrespiratorias, las dehiscencias, el hilio, el sangrado posoperatorio, todas esas estadísticas, la morbilidad, los 30 días, los síntomas, las reoperaciones, las readmisiones, la mortalidad, ya, la estancia hospitalaria,
mayor a 5 días, mayor a 7 días, todos estos parámetros, ¿ok? En el protocolo ERAS van descendiendo, van bajando, si se dan cuenta, ¿no? Van bajando. Cuanto más porcentaje de adherencia tienen al protocolo ERAS, las tasas son menores, las tasas de complicaciones son menores. ¿Ok? Entonces, este protocolo ERAS está validado hasta ahora en muchos países y se ha demostrado que sí es efectivo este protocolo ERAS. Acá les dejo las guías latinoamericanas y una lista de todos los procedimientos que se hacen ya actualmente. Todos los procedimientos quirúrgicos prácticamente están adheridos al protocolo ERAS: anestesiología, cirugía bariátrica, cardiotorácica, citorreducción, colorectal, cabeza y cuello, esófago, hepatobilio, trasplante. O sea, hay un montón ya casi la mayoría de las patologías quirúrgicas se adhieren al protocolo ERAS. Este protocolo ERAS es multidisciplinario, tiene que tener la participación principalmente del anestesiólogo, de los de cuidados intensivos, enfermería, cirujano, fisioterapia, nutrición, rehabilitación, además de la parte administrativa que implica la dirección de los hospitales, ¿no? Para implementar este protocolo ERAS es importante la participación multidisciplinaria, porque, por ejemplo, un principio fundamental, un un principio fundamental del protocolo ERAS es, por ejemplo, la administración de una sobrecarga de carbohidratos 2 horas antes de la cirugía. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los hospitales? Los anestesiólogos no aceptan entrar a sala cuando el paciente ha tomado líquidos antes de 6 horas. ¿Ok? Entonces, tiene que tener la participación multidisciplinaria para poder aplicar este protocolo ERAS. Estas son la lista de los principales parámetros que se utilizan en el protocolo ERAS, desde la fase prehospitalaria, en la fase preoperatoria, en la fase transoperatoria y en la posoperatoria. Aquí está una lista de los principales que nosotros lo vamos a ir desarrollando, los más importantes y algunos con un poquito más de detalle, que son importantes. Entonces, la calidad y la evidencia de estas recomendaciones es fuerte en la mayoría de los parámetros. La información, por ejemplo, que se tiene que brindar a los pacientes. Los pacientes tienen que saber que se tienen que movilizar, ¿no? Que tienen que tomar líquido, ¿no? O sea, tienen que saber de lo que va a ser la cirugía, en qué consiste la cirugía, tienen que saber eso. Entonces, esta información, por ejemplo, la recomendación es fuerte, ¿no es cierto? Entonces, todos estos parámetros tienen recomendación fuerte. Igual, la prevención de las náuseas, o sea, es importante la prevención de las náuseas, la premedicación selectiva, la profilaxis antibiótica, la preparación del colon, la no preparación del colon, básicamente, ¿no? Entonces, mantener una volemia normal, ¿no es cierto? Entonces, no demorar la ingesta el ayuno prolongado. Entonces, todos estos parámetros tienen recomendaciones fuertes. La Universidad de Vanderbilt, en relación a la nutrición preoperatoria, ¿no? Ellos demuestran que la deficiencia nutricional es un factor predictor fuerte de mortalidad a los 90 días y mala supervivencia. ¿Ok? Entonces, la evaluación y el tratamiento de la nutrición es esencial en el protocolo ERAS. Y básicamente nosotros tenemos tres formas: la enteral, parenteral prolongada o parenteral y enteral. Se recomienda básicamente en el 80-90% de los casos una nutrición enteral es suficiente. En algunos casos se tiene que utilizar nutrición parenteral o mixta. ¿Ya? Pero la mayoría de los problemas de nutrición se pueden resolver con nutrición enteral. Ahora, SPEN, que es la Sociedad Europea de Nutrición, y la británica consideran este riesgo nutricional severo cuando hay una pérdida de peso más de 10 a 15 kilos. Entonces, estos pacientes tienen que entrar a un programa de mejora de la nutrición.
o el índice de masa corporal es menos de 18,5, o la albúmina está a menos de 3. ¿Ya? Ahora, la mayor parte del protocolo ERA se fundamenta en la respuesta metabólica al estrés, al trauma, ¿no es cierto? Entonces, todos estos factores como la lesión tisular, la infección, hipotensión, hipoxia, ¿no? Entonces van a ocasionar unas vías eferentes que van a activar el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, ¿no? Esto ¿qué va a condicionar? Va a condicionar aumento de catecolaminas, ACTH, cortisol. Y estos van a transformar los triglicéridos en ácidos grasos glicerol, este, que son importantes para la neoglucogénesis hepática o la glucogénesis hepática. Esto es importante en una situación de trauma, ¿ya? Porque en esta circunstancia, en un trauma, la resistencia a la insulina, ¿ya? La formación el aumento de la gluconeogénesis hepática es importante porque los pacientes postraumatizados requieren este, de energía para poder recuperarse, ¿ya? Pero en una situación de cirugía ambulatoria, la resistencia a la insulina es contraproducente, ¿cierto? Y las catecolaminas, básicamente por inhibición del alfa-2 adrenérgico a nivel del páncreas, van a producir aumento de la resistencia a la insulina. Este aumento de catecolaminas ACTH y cortisol aumentan el catabolismo proteico. Y ese aumento del catabolismo proteico disminuye el peso, la masa muscular, pérdida de nitrógeno, y la resistencia a la insulina la aumenta. ¿Y eso qué produce? Mayor hospitalización, mala cicatrización, mayor infección, mayor mortalidad. ¿Ok? Entonces, el adecuado manejo del dolor, el ayuno corto y la sobrecarga de hidratos de carbono en un paciente disminuye la resistencia a la insulina y por lo tanto produce una recuperación acelerada de los pacientes. Entonces, la respuesta metabólica al estrés en situaciones de trauma sí es favorable, pero en situaciones de cirugía programada, la resistencia a la insulina es un factor en contra. Entonces, la idea es disminuir la resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces, el ayuno prolongado, que generalmente se dice que son más de 12 horas, ¿ok? ¿Qué es lo que va a producir? ¿Ya? O sea, mantener a un paciente en ayuno prolongado, ¿ya? No reduce el riesgo de aspiración pulmonar. Al contrario, aumenta el estrés metabólico, la hiperglicemia y resistencia a la insulina. Hay mayor pérdida de proteínas, empeora la función muscular, retrasa la función intestinal y aumenta la estancia hospitalaria. Eso es lo que ocasiona el ayuno prolongado. ¿Ok? Eso es uno de los de las principales medidas que se tienen que evitar en el protocolo ERAS. ¿Ok? Entonces, el ayuno preoperatorio y la carga de carbohidratos es un factor importante. Hay varios estudios SECA que han demostrado que administrar líquidos hasta 2 horas antes de la cirugía o una comida ligera hasta 6 horas antes en procedimientos electivos, ¿ok? Que requieran anestesia general, cualquier tipo de anestesia, ¿ya? Entonces, eso favorece la recuperación de los pacientes. ¿Ok? Entonces, estas medidas de administrar líquido hasta 2 horas antes, en realidad no es líquido, sino es una carga de carbohidratos. ¿Ok? La carga de carbohidratos, que generalmente tiene que tener 50 gramos de glucosa, disminuye la resistencia a la insulina, pero tiene que ser carbohidratos puros, porque los líquidos que están incluidos con proteínas, lípidos, no reducen la resistencia a la insulina. Entonces tienen que ser carbohidratos, ¿ya? Eso incluso en pacientes que tienen vaciamiento gástrico retardado, como los pacientes diabéticos.
incluso pacientes que tienen motilidad gastrointestinal alterada o en pacientes de emergencia. ¿Ok? Entonces, esta medida se da incluso en este tipo de pacientes, ¿no? Y se ha visto que la recuperación es mucho mejor en estos pacientes, ¿no? En la Sociedad de Anestesiología Americana incluso dice que tú puedes entrar a sala de operaciones con 2 horas de líquidos claros o leche 4 horas o fórmula o alimentos hasta 6 horas. ¿Ok? Eso ya está en las guías de la Sociedad de Anestesiología Americana. Ahora, ¿en qué consiste esta carga de carbohidratos? Esta carga de carbohidratos, ¿en qué beneficia a un paciente? Atenúa la respuesta catabólica, ¿ya? En los pacientes, mejora el bienestar postoperatorio, reduce la resistencia a la insulina, disminuye la degradación de proteínas, mantiene la masa corporal y tiene efectos cardíacos beneficiosos, ¿ok? Tiene menores requerimientos de insulina en pacientes diabéticos, ¿ya? Y reduce, por ejemplo, la lesión miocárdica. Todos estos factores que son beneficiosos con la carga de carbohidratos orales. Esta carga de carbohidratos se puede dar con un complejo de hidratos de carbono maltodextrina, que generalmente tiene que tener 50 gramos de hidratos de carbohidratos, pero tienen que ser carbohidratos puros, que tengan una osmolaridad de 285. Ya, esta carga de carbohidratos se puede dar 800 ml en la noche antes de la cirugía o 400 ml 2 o 3 horas antes de la cirugía. Lamentablemente, esta preparación están en países industrializados como Estados Unidos, en Australia, en estos sitios, ¿no? En nuestra realidad y en la realidad latinoamericana no se encuentra tan fácilmente. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, en otros países, en otros centros? Adecúan. Por ejemplo, en el Perú podríamos utilizar, por ejemplo, 2 o 3 este, cajas de frugos, por ejemplo, ¿no? Que no tengan grasa. Se podría usar eso, por ejemplo. ¿Ya? Porque tener estos complejos es caro y no está en nuestra realidad, pero sí se puede adecuar como hacen en México, por ejemplo. En México utilizan un jugo, un extracto de un jugo que tiene aproximadamente 50 gramos, o sea, tiene 25 gramos y les hacen ingerir dos de esas cajas de frugos, por ejemplo, ¿no? Entonces, además, la prevención de las náuseas y vómitos en los pacientes es importante. ¿Ok? Entonces acá hay unos scores, unos puntajes que se pueden utilizar para prever los pacientes que van a presentar más náuseas y vómitos, ¿no? Utilizando estas escalas. Pero ¿cómo nosotros podemos prevenir náuseas y vómitos en los pacientes, en el postoperatorio de los pacientes? Por ejemplo, utilizando la carga oral de carbohidratos, ayuno corto, analgesia, el uso de la dexametasona, también se puede usar el droperidol, el ondansetron, antihistamínicos, anticolinérgicos, antagonistas de dos como la metoclopramida. Normalmente el manejo de estos pacientes tiene que ser multimodal, ¿ok? Multimodal. Entonces, utilizando estas medidas, nosotros podemos evitar, prevenir las náuseas y los vómitos. Y las náuseas y los vómitos es mejor manejarlos de manera preventiva a, este, a manejarlos una vez que se instauran las náuseas y los vómitos, que normalmente no surte efecto. Los pacientes que no han sido manejados de manera preventiva, normalmente es difícil controlar las náuseas y los vómitos en el postoperatorio. ¿Ya? Ahora, otra de las medidas que se utilizan en el protocolo ERAS es la medicación preanestésica. Anteriormente, a los pacientes incluso se les daba medicación preanestésica, pero se ha visto que es contraproducente. Es mejor limitar las benzodiazepinas, los opioides, los betabloqueantes. Entonces, nosotros tenemos, en lugar de estos medicamentos, el paracetamol, los AINES, la gabapentina,
son muy rentables, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, en metaanálisis que una dosis de gabapentina o pregabalina, ¿no? Disminuye el dolor postoperatorio, disminuye el consumo de opioides, aumenta la sedación, ¿cómo se llama? La sedación postoperatoria, mareos y alteraciones visuales. Tiene ese efecto colateral en este caso, ¿no? Pero este, estos efectos colaterales, como la sedación, los mareos y las alteraciones visuales, ¿cómo se llama? No son no contraindican los beneficios por ejemplo, la disminución del dolor postoperatorio o la ventaja de poder usar menos opioides en estos pacientes. Otro de los parámetros del protocolo ERAS es la profilaxis antimicrobiana, ¿ya? Que ya se ha demostrado, e incluso en una revisión Cochrane, el 2014 se respaldó el uso obligatorio de la profilaxis antimicrobiana y se ha visto la reducción de las infecciones de sitio quirúrgico hasta el 13%, ¿no? Acá les dejo un estudio que se hizo el 2014. La antibiótico profilaxis tiene que ser administrada 60 minutos antes de la incisión, ¿ya? Y no hay ningún beneficio para la administración repetida de, del antibiótico profilaxis. ¿Y qué es la antibiótico profilaxis? La antibiótico profilaxis es la administración de un antibiótico en ausencia de infección. ¿Qué beneficios trae el antibiótico profilaxis? El antibiótico profilaxis lo que hace es disminuir el riesgo de infecciones de sitio quirúrgico. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los principios del antibiótico profilaxis? Uno, usar un antimicrobiano de amplio espectro, con vida media larga, ¿ya? Y que sea que sea un antibiótico de primera línea, ¿ya? Y esos requisitos lo cumple, por ejemplo, la cefazolina. La cefazolina es uno de los antibióticos que más se usa como antibiótico profilaxis. ¿Por qué? Porque tiene una vida media más larga, tiene un amplio espectro, es barato, ¿no? Entonces este, son los requisitos de un antibiótico profilaxis. No debería exceder las 24 horas, ya, máximo 3 dosis. Más, no, administrar más no tiene ningún beneficio. Ahora, en cuanto a la preparación mecánica del intestino, ¿ok? La preparación mecánica del intestino tiene estos efectos adversos, mire que son varios. No licúa las heces, o sea, licúa las heces de sólidas, las convierte en líquidas y eso predispone a la contaminación. Aumenta el riesgo de contaminación. Es imposible reducir la carga bacteriana por la gran cantidad de microorganismos que existen. No se puede reducir la carga bacteriana. ¿Ok? Mira, puede ocasionar pérdidas hasta de 2 litros de agua. Produce desequilibrio hidroelectrolítico, deshidratación, dolor, distensión, fatiga, ¿no? Entonces, todos estos efectos colaterales ocasionan la preparación mecánica del intestino, por lo que no se aconseja. Hay controversias en la que solamente en cirugías de colon se hace preparación del intestino, solamente en cirugías de colon, ¿ok? Y es preferible la preparación mecánica junto con la administración de antibióticos sistémicos, ¿ok? Entonces, la preparación mecánica del colon ya tiene efectos perjudiciales en el acto quirúrgico, como hemos visto. Este metaanálisis de casi 2.000 pacientes, ¿qué cosa encontró? Encontró que la preparación mecánica del colon tiene mayor incidencia de fugas anastomóticas, mayor tasa de infección, mayor incidencia de abscesos, mayor tasa de complicaciones extradigestivas. ¿Ok? Entonces, por lo que no se recomienda la preparación mecánica de colon de manera rutinaria. ¿Listo? Ahora,
En cuanto a todo lo que del el protocolo ERAS en el intraoperatorio, miren que el uso de anestesia estándar, ¿ya? El manejo adecuado de los líquidos, la normotermia, las cirugías mínimamente invasivas y no usar drenajes, tiene alta recomendación. La recomendación es fuerte, ¿no? La recomendación es fuerte. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los anestesiólogos tienen que evitar benzodiazepinas y utilizar anestésicos generales de acción corta. Tienen que monitorizar la función neuromuscular. La terapia de líquidos tiene que ser por objetivos, o sea, tiene que ser restringida, ya no tiene que ser agresiva. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, la mayor parte de los líquidos que se administran son cristaloides a una dosis de 1 a 4 ml por kilo por hora. ¿Ya? Eso mantiene la homeostasis. Más adelante también vamos a ver la ventaja de los cristaloides con otras soluciones. ¿Ok? Y también la prevención de la hipotermia es importante en el protocolo ERAS. ¿Ok? También se ha visto que el abordaje mínimamente invasivo tiene muchas ventajas, es decir, la laparoscopía tiene más ventajas que la cirugía abierta. Ya, les recuerdo que hay dos tipos de laparotomías simples y las laparotomías exploratorias, ¿no? Las laparotomías simples es cuando tú tienes el diagnóstico, es decir, haces una incisión operando según el diagnóstico. Por ejemplo, si tú diagnosticas apendicitis, haces una laparotomía simple, una incisión en fosa ilíaca. Si diagnosticas colecistitis, haces una incisión subcostal y haces una laparotomía simple. Pero la laparotomía exploratoria implica cuando tú no conoces el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, la cirugía mínimamente invasiva tiene muchas ventajas. ¿No es cierto? La recuperación es más rápida, menos complicaciones generales, ¿no es cierto? Hay menos problemas de las heridas como las hernias, hay menor cantidad de adherencias y facilita la aplicación del protocolo ERAS. ¿Ok? En cuanto al drenaje de la cavidad peritoneal, en cuanto al uso de los drenajes, hay una revisión Cochrane de 1.140 pacientes y compara la seguridad del uso de drenajes y el no uso de drenajes en cirugía colorectal. El protocolo ERA se implementó primero en cirugía colorectal. Eso fue la primera aplicación del protocolo ERAS. Pero actualmente se utiliza en la mayor parte de los actos quirúrgicos. Entonces, miren que no encontraron diferencias significativas en los resultados. O sea, usar DREN y no usar DREN es casi lo mismo. Pero actualmente ya se ha demostrado que el uso de drenes aumenta la morbimortalidad de los pacientes. ¿Ok? Entonces, miren acá, por ejemplo, en otra revisión de casi 1.800 pacientes, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, los drenajes pélvicos no disminuyeron la fuga anastomótica, ni la mortalidad, ni la infección, ni las tasas de reoperación. O sea, el uso de los drenes está actualmente muy restringido. ¿Ya? Y normalmente es preferible si vas a usar los drenes, por ejemplo, los drenes laminales tipo Penrose ya no deberían usarse. Lo que sí recomiendan es el uso de drenes cerrados, tipo Jackson Pratt, ese tipo Blake, ese tipo de drenes, ¿ya? Acá hay otro estudio de casi 469 pacientes. ¿Qué cosa encontraron? Que el uso de drenes después de la cirugía rectal no proporcionó ningún beneficio a los pacientes. Entonces, el uso de drenes actualmente tiene mucha, ¿cómo se llama? Es muy difícil tanto en cirujanos jóvenes como este, en cirujanos, ya con experiencia, eh, ¿cómo se llama? Les voy a responder las preguntas al final, por favor, ¿ya? Entonces, es difícil sacar de la práctica el uso de drenes en los cirujanos jóvenes y en los adultos. Está muy arraigado el concepto de que el dren son mis ojos, nos ayudan a ver si hay sangrado o algún drenaje, etcétera, etcétera. A pesar de que las evidencias dicen que
tiene más perjuicio que beneficio. ¿Ok? Entonces, las recomendaciones posoperatorias, como el uso de sonda nasogástrica, la analgesia, la tromboprofilaxis, la hidratación, el uso de catéteres urinarios, la prevención de la hipertensión, todos estos, la nutrición posoperatoria, la movilización temprana, también tienen fuerte evidencia y recomendación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el uso de sondas nasogástricas incrementan el riesgo de infecciones respiratorias. ¿No? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, retrasan la función intestinal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, actualmente se ha disminuido el uso de sonda nasogástrica hasta un 10%. ¿Ya? Y no ha habido aumento en la morbilidad ni la mortalidad de los pacientes. ¿Ok? Actualmente ya se usa muy poco y no se ha visto cambios en la morbilidad, al contrario, ha disminuido, ¿ok? Entonces, la sonda nasogástrica lo que hace es retrasa, por ejemplo, el inicio de la tolerancia oral. La sonda nasogástrica no debe permanecer en el posoperatorio, se debe retirar en esos pacientes. ¿Ok? Mira, acá hay un metaanálisis de 587 pacientes y compararon los resultados de la alimentación oral temprana versus la alimentación transicional con sonda nasogástrica, ¿no? Normalmente los pacientes salen de sala cuando son operados ¿cómo se llama?, de peritonitis, qué sé yo, y salen con sonda. Y entonces comparan la alimentación precoz con alimentación tradicional. Entonces, ¿qué cosa vieron ellos? ¿No? Que la alimentación oral temprana redujo la estancia hospitalaria, redujo las complicaciones postoperatorias y no hubo diferencias en la dehiscencia de anastomosis, neumonía, infección de sitio quirúrgico, recolocación de sonda, vómitos y mortalidad. Entonces, en todos estos estudios se ha demostrado que la permanencia de la sonda nasogástrica es perjudicial en los pacientes postoperados. Se deberían retirar en sala de operaciones la sonda. ¿Ok? La analgesia postoperatoria es importante y básicamente debería ser libre de opioides. ¿Ok? Entonces, ¿qué beneficios tiene la analgesia postoperatoria? Que tiene que ser multimodal. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar más o menos en qué consiste eso. Entonces, ¿qué cosas se ha visto? Por ejemplo, la analgesia. ¿En qué beneficia la movilización temprana? Rápido retorno de la función intestinal y menos complicaciones. Normalmente se debe evitar opioides y tiene que ser multimodal, como les dije, y en combinación con analgesia epidural, especialmente torácica, ¿ya? La estrategia de la analgesia, de la analgesia en pacientes debería partir desde el preoperatorio, en el intraoperatorio y continuar en el posoperatorio. Esa es la idea. Es más, yo continuamente, por ejemplo, llego a la emergencia y los pacientes están con dolor. Por ejemplo, viene un paciente con una fractura de húmero, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Están haciendo la historia y las órdenes de radiografía. Y el paciente sigue con dolor. Entonces, ¿qué es lo que primero se tiene que hacer? Calmar el dolor. Viene un paciente con quemadura. Lo primero que hacen es mandarlo a que se eche agua al paciente. Claro que está recomendado, en las guías dicen irrigación con líquido, pero lo primero es calmar el dolor. El calmar el dolor mejora la recuperación de los pacientes. Si viene un paciente con apendicitis aguda, con sospecha de apendicitis, no le colocan analgésicos. Y ya está demostrado que el uso de analgésicos no retrasa, no empeora nada, no tiene ningún efecto adverso el uso de analgésicos en pacientes con dolor abdominal. Entonces, los pacientes, por ejemplo, con peritonitis se recuperan mejor cuando uno maneja el dolor desde el preoperatorio, ¿no? Entonces, el uso de analgésicos en el posoperatorio es una medida fundamental. ¿Ya? La analgesia tiene que ser multimodal, ¿ya? Ok. Es la columna vertebral para el manejo de los pacientes. Y básicamente es reducir los opioides. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Tenemos el paracetamol, por ejemplo, que es un buen medicamento.
y se administra fácilmente, especialmente asociados a otros medicamentos. También tenemos los AINES, ¿no? Que ahorran el uso de los opioides. Podemos usar los COX-2, especialmente en los pacientes que tienen sospecha de sangrado. ¿Ya? También la infiltración del sitio quirúrgico forma parte de la analgesia multimodal, ¿no? Que vamos a hablar en un ratito con un poquito más de detalle, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esa analgesia multimodal? ¿No? La analgesia multimodal es importante, por ejemplo, porque nosotros tenemos que tener varios medicamentos que actúen a diferentes niveles. ¿Ya? Esa medida disminuye los efectos colaterales, se intensifica el efecto analgésico con menos dosis, ¿no? Y se incrementa la adherencia o el apego al paciente, porque algunas veces, por ejemplo, uno administra tramal y el paciente empieza a vomitar. Entonces ya no quieren usar tramal. Entonces, cuando uno utiliza de manera multimodal, la adherencia es mucho mejor. Y tenemos varias alternativas, ¿no? Por ejemplo, los opioides menores como el tramadol, tenemos el acetaminofén, tenemos anestesia local, tenemos algunos, ¿cómo se llama? Algunas alternativas adicionales. Entonces, utilizar de manera multimodal es ideal y además de manera escalonada, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, con paracetamol y el ketoprofeno están bien, ¿no? Y, por ejemplo, se puede utilizar adyuvantes como la metoclopramida, el dimenhidrinato, ¿ok? Y se puede escalar dependiendo del tipo de dolor. Ahora, el manejo del dolor es importante utilizar la escala analógica visual del dolor, normalmente que va del 0 al 10. Los pacientes que tienen una escala analógica visual del dolor menos de 4, básicamente es ideal 3. Se considera que el manejo de la analgesia es correcta, pero cuando los pacientes tienen más de 4, hay que optimizar la analgesia. Y básicamente la analgesia multimodal en infusión es la mejor, no horario, sino en infusión continua. Eso es lo mejor, pero implica la supervisión de esos pacientes porque puede producir depresión respiratoria. Entonces, la monitorización de los pacientes es importante. Es más, la analgesia debe ser manejada por el paciente, pero se tiene que tener una adecuada información y educación del paciente. Por eso es de que en el protocolo ERAS es importante toda la participación de las enfermeras, de los médicos, de los anestesiólogos. Se le tiene que informar al paciente de todo. Entonces, de tal manera que el paciente puede manejar mediante bombas su propio dolor. El mismo paciente puede aumentar o disminuir el nivel de analgesia, ¿no? Entonces, entre el uso horario y en infusión continua, es preferible la infusión continua, especialmente monitorizado, ¿no? Yo básicamente utilizo bastante en infusión continua. Ahora, la analgesia epidural es importante en los pacientes. ¿Ya? Ese bloqueo epidural debería empezar en el intra y en el posoperatorio y es una modalidad muy exitosa en los pacientes. Atenúa la resistencia a la insulina y minimiza la pérdida proteica. ¿Ya? Y básicamente debería ser torácica, ¿ya? Torácica. Los ECA y los metadel han demostrado que es mucho mejor. ¿Me entiendes? El bloqueo epidural tiene un bloqueo sensorial insuficiente por la incisión quirúrgica. No bloquea las fibras simpáticas, ya puede bloquear las extremidades, un riesgo de bloqueo motor de las extremidades, y además produce retención urinaria. ¿Ya? Entonces, lo mejor de los bloqueos es la torácica, ya básicamente hasta T7 a T10. También los bloqueos de los planos musculares del abdomen reducen el consumo de opioides y mejoran la recuperación, ¿ya? Entonces, pero el, el alivio óptimo va a depender de la extensión de la propagación dentro del plano facial, o sea, cuanto más extenso sea, mejor, del tipo de medicamento, del volumen, la duración del medicamento y la precisión con la que se infiltra el plano. Y no tanto es el plano, el bloqueo nervioso, sino es el plano muscular.
¿ya? El plano facial es importante, ¿ya? Y se puede hacer también guiado por ecografía o por vía laparoscópica. Ya, estos bloqueos tienen un problema, ¿no? Su corta duración, porque los medicamentos como la bupivacaína tienen un efecto corto de 8 a 10 horas, ¿no? Pero el bloqueo en las primeras 12 horas es importante. La mayoría de los pacientes se quejan de mucho dolor, especialmente las primeras 12 horas, ¿no? Entonces estos bloqueos sí son importantes, ¿no? Y se pueden mezclar con medicamentos como la dexametasona, se pueden usar catéteres de infusión también, ¿no? También se puede usar la bupivacaína liposomal. Y básicamente tiene que ser músculo facial, ¿ya? No a un nervio en específico. Otro beneficio son la profilaxis, la tromboprofilaxis, pero con medias de compresión. Usar vendas, como se utiliza en la mayoría de los hospitales, no tiene sentido, no sirve. O usas medias de compresión o usas sistemas de compresión neumática. ¿Entiendes? Si ustedes usan vendas elásticas, no sirve, es como no usar, no tiene ningún sentido. Pero sí se debería usar medias de compresión. La mayoría de los hospitales usan vendas y también se puede usar medicamentos, ¿no es cierto? Hasta por 28 días en pacientes que lo requieren. Ahora, en cuanto a la terapia de líquidos, ya o sea, la terapia, la hidratación, no es necesaria después del primer día de la cirugía, ya no tiene indicación. Hay pacientes que a las 4 horas se les suspende la hidratación y comen dieta blanda, ¿ok? Cuanto más rápido tú retires la hidratación, es mejor. Los pacientes pueden ingerir líquidos hasta antes de las 4 horas, incluso a las 2 horas. Yo particularmente, a algunos pacientes que yo les indico que tomen líquidos a partir de las 2 horas. Salgo de sala de operaciones, subo a la cama del paciente y la mayor parte me encuentro con que la enfermera le dijo que no tome nada hasta el día siguiente, ya a pesar que está escrito en la historia, ¿entiendes? Entonces eso ya debería cambiar. Entonces yo le digo al paciente, no, toma agua. Y si está la enfermera, le digo, por favor, hágamelo tomar agua, tráigamelo agua y que tome. Porque normalmente los pacientes despiertan con sed, ¿ok? Entonces la ingesta oral tiene que ser precoz. ¿Listo? Y apenas el paciente tolere la vía oral, se debe suspender la vía endovenosa. Normalmente la vía endovenosa se debería administrar hasta máximo 25 a 30 ml por kilo por día, con 70 a 100 milimoles de sodio al día y potasio de 1 milimol al día. ¿Ya? Este, esta terapia, esta terapia, debe, en algunos casos se tiene que, cuando los pacientes tienen, por ejemplo, vómitos continuamente, hay pérdidas por la ostomía, en esos casos se tiene que reemplazar las pérdidas y el mantenimiento, o sea, la hidratación, la reposición de líquidos tiene que ser cero, tiene que ser un balance neutro, ¿ya? Normalmente el paciente tiene que tener balance neutro, no positivo ni muy negativo, ¿ya? Entonces, los pacientes, por ejemplo, normovolémicos, que están hipotensos con analgesia epidural, estos pacientes se les tiene que usar vasopresores y no bolos de líquidos, porque eso sobrehidrata al paciente. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con analgesia epidural que está normovolémico y está hipotenso, entonces lo que hay que hacer es usar vasopresores, ¿ya? Porque la sobrecarga de líquidos produce mayor morbimortalidad, ¿ya? Es importante mantener la eubolemia, ¿listo? Miren que la sobrecarga de líquidos de más de 2 litros causa mayores complicaciones postoperatorias, estancia hospitalaria prolongada y mayores costos. Ya produce mayor edema pulmonar, atelectasia, infecciones respiratorias, todo. El balance positivo es perjudicial en los pacientes. Ahora, ¿qué solución debemos usar? Normalmente se ha visto de que las soluciones salinas
fisiológicas al 0,9% ocasionan hasta en el 22% acidosis, sobrecarga de líquidos, deterioro renal, reducen la excreción urinaria de sodio y agua, disminuyen el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración, mayor riesgo de mortalidad a los 30 días, mayor estancia hospitalaria. Se ha visto que las soluciones fisiológicas tienen este problema, pero no hay evidencia de calidad que diga que ya no se debería usar. Es más, la principal solución de hidratación sigue siendo la solución fisiológica al 0,9%, pero miren todo lo que ocasiona. Por eso recomiendan que los cristaloides tienen que ser balanceados, ¿ok? ¿Qué quiere decir balanceados? Que tengan menor cantidad de cloro y sodio, como por ejemplo el lactatorringer, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú tienes lactatorringer, es preferible usar lactatorringer. ¿Me entienden? Por todo lo que estamos viendo, aunque no hay evidencia fuerte en el que se debería dejar de usar, porque la solución fisiológica se sigue usando, ¿ok? Entonces es preferible usar los criterios balanceados, ¿ya? Si está a la mano, mejor, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, han visto, ¿no? No hay un estudio controlado a gran escala que, que se prohíbe el uso de la solución fisiológica. No hay una evidencia considerada alta, no hay, ¿me entienden? Entonces, todavía se usa la solución salina, ¿ya? Pero sí hay ya recomendaciones que es preferible los cristaloides balanceados, ¿ya? Aunque acá hay otro que demuestra que no hubo evidencia de beneficio, digamos, ¿no? En cuanto a la oliguria, es, como les decía, que es importante el manejo restrictivo de la volemia. Normalmente se dice que oliguria es menos de 0,5 ml por kilo por hora o menos de 500 en 24 horas, ¿ok? Entonces, pero de por sí la oliguria no es un indicador de hipovolemia, especialmente las primeras 48 horas, por la respuesta metabólica, porque los pacientes posoperados inmediatos que están en estrés producen vasoconstricción renal, retención de sal y agua. ¿Ok? La hidratación excesiva se asocia con lesión renal aguda, ¿me entiendes? Entonces, estos pacientes es importante, por ejemplo, si un paciente está este, no hay hipovolemia, el paciente está con euvolemia y está taquicárdico, hipotenso, etcétera, etcétera, es mejor, por ejemplo, promediar la orina en 24 horas. Y si en caso el paciente tenga una oliguria marcada, es mejor usar vasopresores que sobrehidratar a un paciente. Es más, miren, la oliguria preoperatoria, perioperatoria, es más segura, ¿no? Y permite una mejor hidratación. Entonces, la hidratación en los pacientes tiene que ser restrictiva, no tiene que ser agresiva. Generalmente se utiliza balance cero. Y si es un poco negativo de tal manera que sea la hidratación, que sea por aquí está, que sea más de 0,2 ml por kilo por hora, ¿ya? Entonces tiene que ser balance cero, ¿ya? Utilizar, como les dije, cristaloides balanceados, que tengan menos cantidad de cloro y sodio, ¿ya? Y es preferible usar vasopresores en los pacientes que tienen hipovolemia. ¿Listo? Acá, por ejemplo, se ve que es importante tener una diuresis de 0,2 ml por kilo por hora. Es seguro tener una leve oliguria, ¿ok? Entonces, acá también se ve que el drenaje se utilizaba, ¿por qué razones? Se utilizaba para prevenir una retención urinaria y controlar la diuresis. ¿Entiendes? Entonces, la permanencia de la sonda está directamente relacionada a la infección urinaria y a la dificultad de la movilización. Y por lo tanto debe evitarse. Cuanto más rápido se retire, mejor. ¿Ok?
Entonces, recuerden que la fluidoterapia restrictiva es ideal. Lo ideal es 0,2 ml por kilo por hora, eso es seguro. El hilo posoperatorio, ¿cómo se previene el hilo posoperatorio? Disminución de opioides, analgesia multimodal, técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas como la laparoscopía, no usar la sonda nasogástrica de manera rutinaria, la fluidoterapia dirigida por objetivos, es decir, restrictiva, ¿ok? Se pueden utilizar antagonistas de los receptores u opioides. Miren que la goma de mascar, aunque no, aunque les parezca un poco irónico, tiene muchos beneficios. Ya hay estudios donde se ha demostrado que usar goma de mascar es tan barato y produce ahorros económicos significativos en los hospitales. ¿Ok? Y también se puede usar bisacodilo. El control glucémico posoperatorio, ¿no? Básicamente se hace referencia a la resistencia a la insulina, también llamada pseudodiabetes de lesión, en los pacientes que sufren estrés. ¿Entiendes? Esta resistencia a la insulina va a producir cambios a nivel de líquido, ¿ya? Y va a otorgar mayor disponibilidad de glucosa a los tejidos para mantener la homeostasis en pacientes con estrés, ¿no es cierto? Especialmente en el cerebro, ¿ok? Entonces es importante la resistencia a la insulina en pacientes que sufren traumatismo, pero esta resistencia a la insulina es contraproducente en pacientes operados de manera electiva. Entonces, este control de la glucosa, cómo se puede controlar? Con sobrecarga de carbohidratos que ya hemos hablado, la cirugía mínimamente invasiva, la analgesia epidural y la implementación de todo lo que es el protocolo ERAS, ¿ok? Esas medidas son importantes para el control glucémico postoperatorio. También se ha visto que los cuidados nutricionales postoperatorios son importantes. El reinicio postoperatorio de la ingesta oral, ¿ya? Es importante. Cuanto más rápido se reinstaure la ingesta oral, es mejor. El retraso tiene mayores tasas de complicaciones infecciosas y de recuperación. ¿Ya? La dieta tiene que ser temprana, antes de las 4 horas incluso es seguro. Tiene que ser una dieta baja en residuos, ocasiona menos náuseas, el retorno de la función intestinal es más rápida, ¿ya? Tiene menos estancia hospitalaria, normalmente se dice que tiene que ser entre 1.200 a 1.500 kilocalorías por día, ¿listo? Y también se ha recomendado que los suplementos nutricionales adicionales son útiles, ¿ok? También es importante la inmunonutrición, básicamente los inmunomoduladores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el estrés quirúrgico produce depresión de la arginina y altera la función de las células de defensa y alteran la cicatrización de las heridas. Entonces, la inmunonutrición sí está recomendada por la Sociedad Europea de Nutrición. ¿Ya? Básicamente sí está recomendada, especialmente la glutamina, la L-arginina, los ácidos grasos omega 3, los nucleótidos, ¿no? Está recomendado en los pacientes, especialmente en pacientes desnutridos, ¿no? Es importante la inmunonutrición, si está a la mano, porque también es costosa, así que si está a la mano se tiene que dar. La movilización temprana es importante. Ya la movilización temprana es importante. El reposo prolongado tiene mayor riesgo de desarrollar complicaciones pulmonares, disminuye la fuerza muscular, hay mayor problema de trombosis, hay mayor resistencia a la insulina, disminuye la recuperación de la función gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, la movilización temprana es una importante medida dentro del protocolo ERAS. Ahora, esta movilización temprana fracasa, ¿ya? Fracasa cuando no se hace un adecuado manejo del dolor, ¿ya? Cuando la ingesta de líquidos es excesiva, cuando el paciente tiene sonda, cuando no hay motivación del paciente y el paciente tiene comorbilidades. Entonces, son factores de fracaso de movilización temprana que se tienen que manejar adecuadamente, ¿ya? La nutrición,
temprana es importante, ¿ok? Mejora la respuesta metabólica, la resistencia a la insulina, menor pérdida de nitrógeno, todos estos factores, ¿no? Mejoran con la nutrición temprana, posoperatoria. Menos infecciones de herida, menos neumonía, menos absceso, menos mortalidad de los pacientes. Entonces, es importante la nutrición. El hilo prolongado es un problema común en las cirugías, ¿ok? Porque tiene varias, es multifactorial, depende del sistema nervioso, de problemas hormonales, neurotransmisores y los factores locales inflamatorios. Entonces, este hilio, en la etiología, como nosotros estamos viendo, es multimodal, ¿ya? Puede ser por el estrés quirúrgico, la manipulación intestinal, el uso de opioides, la reanimación exagerada con líquidos. Entonces, todos estos factores hacen de que el hilio, un paciente tenga hilio prolongado. Entonces, ¿cómo se hace una prevención del hilio posoperatorio? La anestesia epidural es la mejor, ¿ya? En relación, por ejemplo, a la anestesia general. La cirugía mínimamente invasiva, manipulación suave de los tejidos, evitar sobrecarga de líquidos, la alimentación temprana, ¿ya? Retirar la sonda nasogástrica. Todos estos factores, hacen de que el hilio posoperatorio se prevenga o se disminuya, ¿no es cierto? El hilio posoperatorio. Ahora, todo este protocolo ERAS tiene beneficios económicos, directos e indirectos, ¿no es cierto? Ahora, implementar este protocolo ERAS es costoso, ¿ya? Cuesta alrededor de $100,000, ¿listo? Pero tiene un ahorro en los pacientes de casi $7,000 por paciente de ahorro. O sea, la inversión está justificada por el ahorro de los costos de la implementación del protocolo ERAS. La implementación del protocolo ERAS básicamente se basa en talleres multidisciplinarios donde tienen que participar cirujano, anestesiólogo, nutricionista, fisioterapia, rehabilitación, la parte administrativa de los hospitales, cuidados intensivos, es decir, todos. Y una vez que se implementa, tiene que haber una supervisión y auditoría permanente, ¿ok? ¿No es cierto? La auditoría es importante porque impulsa cambios, ¿no? Permite conocer y controlar las prácticas. Ahora, toda complicación y especialmente la mortalidad tienen que auditarse. Ya es importante auditarse cuando se implemente el protocolo ERAS. Entonces, la auditoría en los hospitales es importante porque básicamente permite impulsar cambios, nos ayuda a tomar medidas que mejoren la atención a nuestros pacientes, ¿ok? Y acá hay un detalle importante en la implementación del protocolo ERAS, que básicamente tiene que ver a enfermería, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando le digo al paciente que tome agua o le indico, por ejemplo, la analgesia, ¿cómo se llama? Algunas veces le indico analgesia multimodal en infusión. Llego al paciente, reviso la historia y no le están dando lo que yo le digo. Entonces le digo, ¿y pero por qué? No, es que así no usamos acá. Entonces, algunas veces esos cambios son difíciles, es un desafío implementar el protocolo ERAS, ¿no? Y esos procesos son un poco difíciles para las enfermeras. Entonces, como no están preparadas, no están informadas, es difícil implementar. Por eso es que la participación en enfermería es importante, es uno de los más importantes en la implementación del protocolo ERAS. ¿Ok? Y siempre deben generarse conversaciones multidisciplinarias periódicas, pues, ¿no? Así es, muchachos, eso es el protocolo ERAS. No sé si tienen alguna pregunta o pueden escribir o abrir sus micrófonos.
Por, a ver, acá me están preguntando para saber si hay dehiscencia. ¿Cómo saber si hay dehiscencia en una peritonitis? Dehiscencia del muñón, supongo. Porque en una laparotomía por arma de fuego, algo así, ¿no? Ya. Entonces, en una, normalmente cuando uno hace una cirugía de abdomen, ya puede ser por cualquier razón, una apendicitis, una peritonitis por perforación intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las causas de la dehiscencia no están en función a la nutrición, están en función al, al acto quirúrgico. Porque si nosotros hacemos una anastomosis en un tejido mal irrigado, que haya tensión en las suturas, que los bordes no estén reavivados, que haya una mala circulación, entonces va a haber dehiscencia, va a haber dehiscencia y no es por la alimentación, ¿ok? Entonces, ¿cómo se manifiesta una dehiscencia? Básicamente, los pacientes evolucionan mal, náuseas, vómitos, distensión, dolor, fiebre, ausencia de ruidos, no eliminan gases. Y normalmente las dehiscencias se manifiestan al tercer al quinto día, entre el tercer al quinto día. ¿Ok? Entonces, las dehiscencias de las anastomosis o dehiscencias del muñón, por ejemplo, una dehiscencia de muñón apendicular es por mala ligadura o mal tratamiento de la base, pero no es por la nutrición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un paciente, cuando tú operas, así sea una resección intestinal de colon, de intestino delgado, de estómago, por esa anastomosis, por fisiología, se sabe de que transcurren 7 a 8 litros de líquido que se produce de la saliva, del el jugo gástrico, el jugo pancreático, la bilis, la secreción duodenal. Entonces, dejes o no dejes a un paciente en ayunas, la cantidad de líquido que transcurre por esa anastomosis es alta. Entonces no tiene nada que ver el inicio de una dieta en la dehiscencia. Dejar DREN o no dejar DREN no va a ayudar y no va a disminuir. Es más, el uso de drenes incrementa el riesgo de dehiscencia. ¿Entienden? No sé si a eso te refieres, Neftalí, con la pregunta, pero la dehiscencia no tiene nada que ver con la ingesta de alimentos o de líquido. Listo, no sé si tienen otras preguntas o abran su micrófono o pueden escribir al chat para contestarles. Listo, si está todo claro, muchachos, igual pueden escribirme por interno. Bueno, acá me dicen otras preguntas. A ver, acá me preguntan qué estrategias intraoperatorias específicas recomienda en el protocolo ERAS para minimizar el trauma tisular y preservar la fisiología del paciente durante la cirugía. Ya, mira, la, para minimizar la manipulación y el trauma tisular, uno, se recomienda la cirugía mínimamente invasiva. ¿Por qué? Porque hay menos manipulación del tejido. ¿Ok? Si no es una cirugía mínimamente invasiva y estás haciendo una cirugía, una laparotomía, ¿ok? Lo recomendable es la menor manipulación intestinal. ¿Ok? Por ejemplo, el devaneo intestinal es solamente cuando hay mucha distensión abdominal. Cuando tú manipulas el intestino, lo que haces es desprender el peritoneo y dejar libre el intestino, que incrementa, por ejemplo, las adherencias, las bridas y las adherencias. Por ejemplo, desprender la fibrina en el intestino es una mala técnica. El lavado profuso,
El lavado con excesiva cantidad de líquido, por ejemplo, está contraindicado, ya no se hace. ¿Por qué? Porque daña el peritoneo. El peritoneo es una capa muy delicada. Entonces, para que tú minimices, por ejemplo, no se recomienda el lavado profuso, no se recomienda la manipulación de los intestinos, no se recomienda, por ejemplo, retirar la fibrina de los intestinos. Este, entonces, todas esas medidas, cuanto menos manipules el intestino, vas a minimizar el daño. Es suficiente es dejar seca la cavidad y dejar seca y aspirar las secreciones. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de minimizar el trauma tisular en una cirugía. ¿Ok? Listo. No sé si estás conforme. Listo. No sé si tienen más preguntas, muchachos. Listo, muchachos. Ha sido un gusto. Me parece que la próxima clase justamente vamos a hablar con un poquito más de detalle la respuesta metabólica al trauma. ¿Ok? Entonces, yo pienso que por el tiempo que estoy ahorita, yo creo que el viernes les voy a mandar el enlace para que el viernes tengamos esa clase de respuesta metabólica al trauma. Así que muchachos, los espero el viernes, creo que lo podemos hacer un poquito más temprano, a las 9. ¿Ok? Así que cualquier cosa me escriben, igual un gusto, saludos, cuídense, hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Cuídense, muchachos. Gracias, doctor. Hasta luego, Doc. Gracias.